Yo estoy ahora, ahora inició la grabación y espérame Doctor. un momentito. Sí, sí, no hay Entonces, problema, yo no tengo apuro. vamos a dar lectura a un apartadito del acta en el cual dice, en la ciudad de Santa Fe, a los 30 días del mes de julio de 2025, se constituye el jurado designado por resolución CD número 319/25 para dictaminar sobre la tesis de doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, cuyo tema es evaluación de estrategias de procesamiento en batidos hortofrutícolas altos en fibra y vitamina C, impacto sobre la actividad antioxidante, bioaccesibilidad de compuestos bioactivos y atributos de calidad, que presentó la ingeniera Melissa Elizabeth Donda Svinden, DNI número 35.239.004, como parte de los requisitos establecidos para la obtención del grado académico de doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Luego de haber considerado la labor realizada de acuerdo al artículo 34 del reglamento de posgrado, los miembros del jurado, doctora Gabriela Inés de Noya, doctora Karina Cecilia Vizcala, doctor Raúl Estebancián, presentaron los correspondientes dictámenes individuales cuyas fundamentaciones fueron elevadas oportunamente a la división de posgrado, aprobándose el mencionado trabajo para su posterior defensa oral. Entonces, en este momento, le habilitamos, le permito que Melissa realice su presentación. ¿Puedas Bueno, compartir? Muchas gracias, Gustavo, por esa increíble presentación. Ah, aclaramos a todos Bien, que mantengan los micrófonos apagados, las pantallas. Ahí estamos compartiendo. muy bien, me dicen si se ve bien y si ya se puede ver en el full screen. ¿Sí? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Melissa Elizabeth Ondas Binden y esta es la defensa de mi tesis presentada como parte de los requisitos de la Universidad Nacional del Litoral para la obtención del grado académico de doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Mi directora es la magíster María Elida Pirovani, mi codirectora es la doctora Charity Banaviñati y como ya mencionó Gustavo, mi tesis se titula Evaluación de estrategias de procesamiento en batidos hortofrutícolas altos en fibra y vitamina C sobre el impacto de evaluando así el impacto de la actividad antioxidante, bioaccesibilidad de compuestos bioactivos y atributos de calidad. Bueno. Los compuestos bioactivos son sustancias no nutritivas que tienen una actividad biológica que les permite interactuar con componentes del tejido vivo para conseguir efectos favorables sobre la salud. Y son numerosos los estudios que han mostrado una relación directa entre la dieta con la salud y el bienestar del ser humano, ya que los compuestos bioactivos contribuyen en la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles como son hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y cierto tipo de cáncer, son responsables del 70% de las muertes a nivel mundial y se atribuyen principalmente a factores de riesgo metabólico, pero también a factores conductuales, que son aquellos que quizás podemos evitar, como las dietas poco saludables y la inactividad física. Entonces, es muy importante el desarrollo de productos de consumo diario donde se pueda maximizar su potencial nutricional y saludable. ¿Por qué seleccionar frutas y hortalizas para poder desarrollar estos productos? El papel fundamental de los vegetales frente a la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles se debe principalmente a su elevado aporte nutricional y baja contribución calórica, ya que los vegetales son una extraordinaria fuente de vitaminas, tanto hidrosolubles como liposolubles, compuestos fenólicos, carotenoides y minerales como, por ejemplo, el magnesio y el potasio. Además de estos micronutrientes, los vegetales son una fuente muy importante de fibra dietaria, tanto soluble como insoluble. Dado que los vegetales, la fruta, las hortalizas pueden ser consumidas tanto en trozos como en su forma entera, es un desafío para la industria del procesamiento del alimento poder desarrollar nuevas presentaciones alimenticias que sean compatibles con las últimas tendencias en nutrición y que le generen
al consumidor un acceso permanente a productos de origen vegetal más allá de su estacionalidad, pudiéndose consumirse estos productos tanto en el hogar como en espacios públicos. Y acá es donde cobra principal interés los batidos o también reconocidos como smoothies, que resultan del procesamiento de la totalidad de la fracción comestible de los vegetales, que resulta en una bebida típica con una consistencia suave y semilíquida. En este estudio nosotros lo que buscamos es obtener batidos que sean ricos en vitamina C y altos en fibra dietaria. La vitamina C es un micronutriente hidrosoluble que en el cuerpo humano actúa como un potencial antioxidante contra los radicales libres, y la ingesta diaria recomendada de ácido ascórbico por día para un hombre adulto en buen estado de salud es aproximadamente 90 miligramos. El aporte de fibra dietaria, ya sea a través de ingredientes de frutas que sean naturalmente ricas en ella o también a través de la incorporación de un aditivo, constituye una alternativa promisoria para la formulación de estos alimentos de consumo diario con mayor potencial saludable. Dado que los batidos vegetales son alimentos altamente susceptibles al deterioro microbiano, resulta indispensable poder prolongar su vida útil en el tiempo. Para ello, la industria del procesamiento de alimentos utiliza tecnologías que en general las podemos agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, las tecnologías de procesamiento térmico y por otro lado, las tecnologías de procesamiento no térmico. En nuestro estudio, nosotros seleccionamos para estudiar una tecnología de procesamiento térmico, específicamente una convencional, que es el tratamiento térmico convencional, que consiste en la exposición del alimento a una fuente de calor externa que es transmitida al producto a través de mecanismos de conducción y convección. Y lo que se busca a través de la aplicación de esta tecnología es, por supuesto, extender la vida útil, reduciendo o eliminando microorganismos patógenos y deterioro, a la vez que se busca reducir o inactivar por completo la actividad enzimática. Para jugos y batidos vegetales, las condiciones de operación comercial que se utilizan pueden ser continuas o tipo batch, y cuando la temperatura de aplicación sobre el producto es menor a 100 grados centígrados, el procesamiento térmico se denomina pasteurización. Por otro lado, la tecnología de procesamiento no térmico que seleccionamos en este estudio es la de altas presiones hidrostáticas, que consiste en aplicar presiones de entre 100 y 900 megapascales durante tiempos cortos sobre un líquido que generalmente es agua y que contiene a los alimentos sólidos y líquidos que ya se encuentran envasados. Lo que se busca con la aplicación de esta tecnología también es extender la vida útil del producto, reduciendo o eliminando microorganismos patógenos y deterioro, reducir la actividad enzimática, pero también la utilización de esta tecnología tiene como premisa preservar la calidad organoléptica de los alimentos. Para jugos y batidos vegetales, la condición de operación comercial que se utiliza en la actualidad es de 600 megapascales durante 3 minutos. La bioaccesibilidad de un compuesto bioactivo es la fracción que se libera de la matriz alimentaria luego de la digestión gastrointestinal y que se encuentra potencialmente disponible para su absorción intestinal. Para poder abordar esta situación, se han desarrollado modelos de digestión gastrointestinal que pueden ser in vivo o in vitro. Pero los modelos de digestión in vitro representan técnicas más simples, con resultados más rápidos a menor costo. Por eso es que en nuestro estudio, bueno, nosotros seleccionamos un modelo de digestión in vitro. El objetivo general de esta tesis es comparar diferentes métodos de procesamiento de batidos hortofrutícolas altos en fibra dietaria y vitamina C, que permitan preservar la calidad y el potencial saludable durante su conservación refrigerada. Para poder alcanzar este objetivo general, se establecieron 4 objetivos específicos. El primero es formular batidos con una mezcla de frutas y hortalizas con alto aporte de vitamina C, con y sin fibra de zanahoria incorporada. El segundo objetivo específico es determinar condiciones de tratamiento para poder extender la vida útil de los batidos. El tercer objetivo específico es evaluar los cambios en los perfiles de compuestos bioactivos en los batidos vegetales luego del procesamiento y durante el almacenamiento refrigerado. Y por último, poder estimar la bioaccesibilidad intestinal de los compuestos bioactivos que están presentes en nuestros batidos antes y luego del procesamiento y durante el almacenamiento refrigerado. Yendo a los materiales y métodos,
Lo que hicimos fue preparar un batido frutal estableciendo una combinación de frutas que en una única porción de 250 mililitros de batido se logre alcanzar el 100% de la dosis diaria recomendada de vitamina C, que como ya mencionamos son 90 miligramos. Para ello se priorizaron las frutas y hortalizas que son producidas aquí en la región de Santa Fe, específicamente naranjas y frutillas, que son muy reconocidas por su atractivo color y delicioso sabor. Una porción de 100 gramos de frutilla permite alcanzar hasta 60 miligramos de ácido ascórbico, y una porción de 100 gramos de jugo exprimido de naranja permite aportar hasta 50 miligramos de ácido ascórbico. La primera formulación de batido que propusimos es una formulación base, que de aquí en adelante la vamos a denominar BF, por Base Formulation, por sus siglas en inglés, y que consistió en un 40% de frutillas congeladas, un 40% de jugo de naranja exprimido, un 10% de banana sin cáscara y un 10% de manzana verde sin piel. Luego se propuso una segunda formulación enriquecida con fibra a partir del aporte de un 0,5% de polvo de fibra etaria de zanahoria, reduciendo el contenido de banana y de manzana, que son las frutas que no aportan el contenido de vitamina C del producto. La fibra utilizada en estos batidos proviene de el programa de valorización, desarrollo y escalado de procesos agroindustriales, que pertenece a la Facultad de Ingeniería Química, que ha podido patentar un proceso en donde, a partir del descarte de zanahorias de la industria hortofrutícola de la región, específicamente del bagazo, se hace una extracción por solvente, un posterior secado y una molienda para obtener así un polvo de fibra de zanahoria. Y en este sentido, poder incorporar este aditivo alimenticio a nuestros batidos constituye una estrategia promisoria para poder aumentar así la ingesta diaria recomendada de fibra dietaria, contribuyendo a la estabilidad y a la saciedad del producto, teniendo en cuenta también que la fibra dietaria es un potencial prebiótico que constituye un medio adecuado para el microbiota intestinal. En la preparación y el tratamiento de los batidos, acá podemos ver el diagrama de flujo que se tuvo en cuenta para poder obtener el producto. Se comenzó con la selección de las frutas que se iban a utilizar para luego proseguir al proceso de lavado y desinfección de las mismas. Pasamos a la etapa de acondicionamiento, en donde en este paso se produce el cortado de las frutas, el pelado de la banana, de la manzana, el exprimido de la naranja, y es aquí donde podemos agregar el polvo de fibra de zanahoria para poder obtener esa segunda formulación que mencionamos. Luego procedimos al triturado a través de la utilización de un robot de cocina Thermomix. Y como vemos en la figura, se pueden tomar dos caminos. Por un lado, se envasa el producto y se somete a tratamiento térmico para su posterior almacenamiento. Y por otro lado, una vez obtenidas las formulaciones, envasamos el producto y las tratamos por altas presiones hidrostáticas y las almacenamos. Em, en cuanto al tratamiento térmico preliminar que nosotros hicimos, lo que hicimos fue ensayar tres temperaturas diferentes para después poder quedarnos con una para poder continuar con los ensayos. Y para ello se utilizó un equipo con baño de agua, utilizando bueno, las tres temperaturas diferentes como medio de calefacción. Estas temperaturas fueron monitoreadas a través de la introducción de sondas que fueron colocadas en el punto frío del envase, siempre monitoreando esta temperatura para poder lograr un valor de pasteurización que sea de 2 minutos, que logre reducir en 5 ciclos el microorganismo de diseño para este tipo de productos, que es Listeria monocytogenes. Como mencionamos antes, el producto es envasado en botellas de vidrio de 250 mililitros, y luego de los tres procesos de pasteurización, el producto fue almacenado a 4 grados centígrados durante 28 días. En cuanto al procesamiento por altas presiones hidrostáticas, el mismo se hizo en una instalación Hue de 350-60, ubicada en la ciudad de Quakenbrück, Alemania. Básicamente el equipo consiste en un equipo que tiene una cámara de presión con un volumen de 350 litros y una capacidad de operación de 1.600 kilogramos por hora, perdón, la que consta, como vemos acá en el flowsheet del equipo, que es una cámara una cámara que contiene el agua, en donde se eleva la presión a través de la utilización de tres bombas con dos unidades intensificadoras de presión cada una.
Las condiciones de operación que se seleccionaron para esta tecnología es de 650 megapascales durante 3 minutos y también se optó por elegir otra condición de operación más suave de 450 megapascales durante 3 minutos con los fines de potencialmente reducir el costo operativo. Los envases que se utilizaron fueron envases de material PET de 50 mililitros, como vemos ahí en la figura. Una vez envasado el producto procesado por altas presiones, se pasó a almacenar el producto a 4 grados centígrados durante 28 días. Siendo las técnicas analíticas utilizadas para aquellos batidos que fueron procesados por tratamiento térmico, los recuentos microbianos que se siguieron fueron aerobios mesófilos totales, psicotrofos, mohos y levaduras, y para los batidos tratados por altas presiones hidrostáticas, los recuentos que se siguieron fueron de aerobios mesófilos totales, mohos y levaduras. Esta diferencia en los recuentos microbianos seguidos se debe principalmente porque los ensayos microbiológicos que se realizaron sobre los batidos tratados por altas presiones fueron realizados por un laboratorio externo contratado por la empresa que procesó los batidos. Para los parámetros físico-químicos se hicieron determinaciones de sólidos solubles y pH a través de la utilización de un refractómetro digital y un medidor digital de pH. Y para la determinación de los parámetros de color L, A y B, se utilizó un espectrofotómetro con ángulo de observador de 10 grados y una fuente de luz de 65. A través de los parámetros de color obtenidos se pudo determinar el cambio total de color, el croma y el ángulo de tono de las muestras con las ecuaciones aquí que tenemos presentadas en la diapositiva y en base a bibliografía consultada con los valores arrojados del delta E que obtuvimos, pudimos establecer que si estos valores se encontraban entre 0 y 1, el cambio total del color se considera no perceptible. Si se encuentra entre 1 y 2, el cambio total de color se considera ligeramente perceptible. Y cuando pasa el umbral de 2, el cambio de color ya se considera perceptible. En cuanto a la identificación y cuantificación de ácido ascórbico y compuestos fenólicos, en este caso partimos de los batidos y realizamos dos extracciones distintas. Por un lado, se obtiene un extracto rico en ácido ascórbico que luego es identificado y cuantificado mediante HPLC y por el otro lado se hace un extracto rico en compuestos fenólicos para su posterior identificación y cuantificación también mediante HPLC. Para la identificación y cuantificación de compuestos lipofílicos, partimos de los batidos y hacemos una extracción que nos permite, por un lado, identificar y cuantificar el alfa-tocoferol a partir de la utilización de un HPLC con detector de fluorescencia, y por otro lado, a este extracto rico en compuestos lipofílicos lo sometemos a una saponificación para poder así identificar y cuantificar los compuestos carotenoides. Para el modelado cinético de ciertos compuestos bioactivos presentes en los batidos y su degradación durante el almacenamiento, los cambios de los atributos de calidad se modelaron utilizando la siguiente ecuación general presentada aquí en la diapositiva. Y con los datos experimentales obtenidos, los mismos fueron ajustados siguiendo las ecuaciones de orden 0 y 1 aquí presentadas. Posteriormente se realizó un análisis de regresión, obteniendo su correspondiente coeficiente de regresión ajustado para poder determinar el orden cinético de las reacciones durante el almacenamiento, de la reacción de degradación durante el almacenamiento. Una vez completada la digestión gastrointestinal de los batidos, el siguiente paso consta en poder determinar a que ese porcentaje es bioaccesible de los compuestos digeridos. Entonces, en este caso se utilizaron dos técnicas diferenciadas. Por un lado se utilizó una para compuestos hidrofílicos y por el lado se utilizó otra para compuestos lipofílicos. En el caso de los hidrofílicos se utilizó una membrana semipermeable que tiene un corte molecular que permite el paso selectivo de aquellas moléculas de bajo peso molecular, como por ejemplo los compuestos fenólicos o productos de digestión peptídica, perdón. Y en este caso, el porcentaje bioaccesible se calculó como la concentración de los compuestos que se encontraban en el dializado con respecto a los compuestos presentes en el batido sin digerir. En el caso de los compuestos lipofílicos, la estrategia que se utilizó es la centrifugación,
que lo que hace es separar la fase soluble del residuo y se aplica especialmente para aquellas matrices que son complejas con componentes insolubles o compuestos liposolubles, ya que favorece la formación de micelas mixtas eh, luego de la digestión intestinal. En este caso, el porcentaje de bioaccesibilidad se calculó como la concentración presente de los compuestos en la micela con respecto a la concentración de los compuestos en los batidos sin digerir. Los compuestos bioactivos obtenidos en los digestos se cuantificaron e identificaron mediante HPLC. Para la evaluación de la capacidad antioxidante se utilizaron diferentes métodos. Por un lado, para tratamiento térmico convencional se utilizaron los ensayos de DPPH y FRAP, y para aquellos batidos tratados por altas presiones, además de estos dos ensayos, se utilizó el ensayo TEAC y ORAC. Bueno, ahora vamos a los resultados y discusión de los mismos. Para comenzar, vamos a recordar el objetivo específico número 1, que es formular batidos con una mezcla de frutas y hortalizas con alto aporte de vitamina C, con y sin fibra de zanahoria incorporada. Los compuestos bioactivos identificados en ambas formulaciones, por un lado, pudimos identificar compuestos lipofílicos, que fueron luteína, zeaxantina, beta-criptosantina, alfa y beta-caroteno, y también tocoferol, cuya concentración en los batidos es de aproximadamente 480 microgramos del compuesto por porción de batido, lo que constituye un 4% de la ingesta diaria recomendada de este compuesto por día, que es de 12 miligramos. Por otro lado, también se identificaron compuestos hidrofílicos mayoritarios, que fueron dos flavononas, un ácido fenólico, dos flavonoles, dos antocianinas, y también, por supuesto, el ácido ascórbico, en donde en ambas formulaciones del batido se logra conseguir 100 miligramos de ácido ascórbico por porción, lo que representa que pudimos estar muy próximos e incluso superar la ingesta diaria recomendada de este compuesto por día, consiguiendo así batidos ricos en vitamina C. En cuanto al aporte de fibra dietaria de las formulaciones, una porción del batido de formulación base logra cubrir en un 18% la ingesta diaria recomendada de fibra dietaria, que es de 30 gramos por día, y una porción del batido enriquecido con fibra dietaria cubre el 21% de la ingesta diaria recomendada de fibra, es decir, un 15% por encima de aquel de formulación base. Como conclusiones parciales de los resultados obtenidos para poder alcanzar este primer objetivo, podemos decir que la adecuada selección de frutas naturalmente ricas en vitamina C nos permitieron obtener dos formulaciones de batidos con un aporte significativo de compuestos fenólicos, carotenoides, vitamina C y alfa-tocoferol, pudiéndose así cubrir total o parcialmente los requerimientos diarios de estos compuestos. Para continuar, recordamos el objetivo específico número 2, que es determinar condiciones de tratamiento para poder extender la vida útil de los batidos. Así como se mencionó al comienzo, utilizamos tres temperaturas diferentes del medio de calefacción, utilizando como referencia eh, el valor de reducción decimal del microorganismo Listeria monocytogenes a 70 grados para poder reducir en ciclos este microorganismo, logrando un valor de pasteurización de 2 minutos. En la tabla que acá presentamos podemos ver el tiempo total de procesamiento requerido a cada una de las temperaturas que constituye la etapa de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento del producto. Y específicamente podemos ver que si se utilizaba una temperatura de 70 grados, el tiempo insumido es de 44 minutos, y si se utiliza una temperatura de 90 grados, este tiempo se reduce en una tercera parte. Para poder evaluar la calidad general de los batidos obtenidos luego de las tres condiciones de temperaturas ensayadas, se analizaron los resultados obtenidos para el pH, los sólidos solubles, los parámetros de color, la vitamina C y la capacidad antioxidante. En esta tabla podemos ver los resultados obtenidos en cuanto a la carga microbiológica. Antes de los tres tratamientos, la carga microbiológica de aerobios mesófilos totales, psicotrófos, mohos y levaduras se encontraban alrededor de los 4 logaritmos, y luego del procesamiento con las tres temperaturas se lograron reducir de entre 2 a 2,5 logaritmos esta concentración microbiológica. En cuanto a psicotrófos, mohos y levaduras, los recuentos se encontraron por debajo del límite de detección.
Luego, analizando los demás parámetros analizados, pudimos concluir en que no se encontraron diferencias significativas en los parámetros de calidad medidos a través del pH y los sólidos solubles. Sí se presentaron ciertas diferencias en lo que fueron los parámetros de color, pero tampoco se obtuvieron diferencias significativas en cuanto al potencial antioxidante del producto, evaluado a partir de la vitamina C y la capacidad antioxidante. Entonces, decidimos trabajar con una temperatura del medio calefactor de 90 grados centígrados, ya que es la temperatura que menor tiempo de procesamiento insume. Entonces lo que hicimos es volver a preparar ambas formulaciones del batido y someterlo a un tratamiento térmico convencional a 90 grados. Luego de la pasteurización, como podemos ver en la tabla aquí presentada, los recuentos microbiológicos se encontraron por debajo del límite de detección. El pH y los sólidos solubles no presentaron diferencias significativas luego de la pasteurización. Y en cuanto a los atributos de color, en general se mantuvieron estables, excepto en la formulación base, que se tornó ligeramente más clara, evaluada a partir del parámetro L. El cambio total de color de ambas formulaciones se consideró ligeramente perceptible, ya que el valor se encontró entre 1 y 2. En cuanto a los batidos tratados por altas presiones hidrostáticas, luego de la aplicación de ambas condiciones de presión, los recuentos microbiológicos se encontraron por debajo del límite de detección. Los sólidos solubles y el pH no presentaron variaciones significativas luego de la aplicación de la tecnología. Y en cuanto a los atributos de color, aquí sí vimos más variación que se vio en estos parámetros, el croma y el ángulo de tono, que se vio impactada, por supuesto, en el cambio total de color. En algunos batidos, el cambio total de color se evidenció ligeramente perceptible. Luego de 28 días de almacenamiento a 4 grados centígrados, los recuentos microbiológicos en los batidos que fueron tratados por tratamiento térmico convencional y por altas presiones hidrostáticas, estos recuentos siempre se mantuvieron por debajo de los límites microbiológicos permitidos tanto para la Comisión Europea como para la FDA. En cuanto a las respuestas de los demás parámetros analizados durante el almacenamiento, aquí podemos ver que el pH y los sólidos solubles se mantuvieron estables luego del procesamiento con las tres condiciones de operación seleccionadas, y los parámetros de color sí presentaron variaciones. Particularmente en la luminosidad y la vivacidad de los batidos se vio afectada con una tendencia al decrecimiento, y el ángulo de tono tuvo un comportamiento más diferencial. Por un lado, los batidos tratados térmicamente, el ángulo de tono aumenta, y en los batidos tratados por altas presiones este valor disminuyó. Estas variaciones en los parámetros de colores se vieron en el cambio total de color, que como podemos ver, en todos los casos se supera el umbral de 2, así que el cambio total de color se evidenció perceptible a simple vista, y como podemos ver acá en la imagen, el mayor cambio total de color se observó en los batidos que habían sido tratados a la menor condición de presión. Como conclusiones parciales, hasta aquí podemos decir que ambas tecnologías de procesamiento permitieron obtener un producto con una buena calidad microbiológica por al menos 28 días. Y en cuanto al tratamiento térmico convencional, elegimos la temperatura del medio calefactor de 90 grados centígrados, ya que con esta temperatura no se evidenció un impacto sobre el pH, los sólidos solubles y el poder antioxidante del producto medido a través de la vitamina C y la capacidad antioxidante, y se seleccionó esta temperatura porque es la que menor tiempo de tratamiento insumía. En cambio, en cuanto al cambio total de color, bueno, como dijimos recién, lo del procesamiento, lo, eh, el cambio total de color fue ligeramente perceptible luego de la aplicación de las tres condiciones de operación, y después durante el almacenamiento el delta siempre se encontró por encima del umbral de 2, mostrándose los mayores cambios totales de color en aquellos batidos que fueron tratados a la menor condición de presión. Muy bien, continuamos con el objetivo específico número 3. Voy a tomar un poquito de agua. Que como recordamos es evaluar los cambios en los perfiles de los compuestos bioactivos en los batidos luego del procesamiento y durante el almacenamiento refrigerado.
Vamos a comenzar con los resultados obtenidos luego del tratamiento térmico a 90 grados. Y en cuanto a la vitamina C, después de la pasteurización, se vieron disminuciones significativas en la concentración de este compuesto, con una reducción de aproximadamente entre 13 y 14%. En la antocianina, pelargonidina 3-O-glucósido también se observaron disminuciones de alrededor del 14%. La flavonoína naringenina mostró una retención completa luego del procesamiento. La esperidina mostró un comportamiento diferencial. Por un lado, en los batidos de formulación base se observó una retención del compuesto y en el batido enriquecido con fibra se observó una disminución del 14% en la concentración comparada con aquel batido sin tratar. Y en el ácido clorogénico también se observó la misma tendencia con una retención en el batido de formulación base y una reducción más acentuada en el batido de formulación con fibra de aproximadamente el 39%. La capacidad antioxidante evaluada a partir de PPH y FLAP no mostró diferencias significativas entre los batidos tratados y sin tratar, obteniéndose una retención de la capacidad antioxidante luego del procesamiento. En los batidos tratados por altas presiones hidrostáticas, en cuanto a la vitamina C, también se observaron reducciones en su contenido luego de la aplicación de la tecnología, con pérdidas menos acentuadas en aquellos batidos de formulación con fibra y porcentajes más altos en aquellos que habían sido formulados con la formulación base. La antocianina pelargonidina derivado glucósido presentó disminuciones también luego de la aplicación de ambas condiciones de presión, y las mayores pérdidas se observaron en aquellos que habían sido tratados a la menor condición de presión. El derivado rutinósido de la antocianina presentó en general una retención luego del procesamiento, con una leve disminución en aquel batido con agregado de fibra que fue tratado a 600 megapascales. En el caso de los flavonoles, se observó una retención en los batidos con agregado de fibra y disminuciones en el batido de formulación base, más acentuadas en el derivado glucósido del flavonol canferol. Para la flavonona se observó una retención completa de estos compuestos luego de la aplicación de las altas presiones hidrostáticas. Y por último, en el caso del ácido clorogénico se observaron disminuciones luego del procesamiento, con mayores pérdidas en aquellos batidos que habían sido tratados bajo la menor condición de presión. También identificamos compuestos lipofílicos en nuestros batidos y específicamente en los tratados por altas presiones hidrostáticas, y como podemos ver, el alfa-tocoferol logró preservarse completamente luego de la aplicación de esta tecnología. En el caso de los compuestos lipofílicos, podemos ver que la aplicación de las altas presiones hidrostáticas logra, por un lado, retener la concentración de las antófilas y por otro lado también aumentar el porcentaje de extractabilidad de los carotenoides provitamina A, como la beta-criptosantina, el alfa y el beta-caroteno. En el caso de la beta-criptosantina, se observó un incremento más pronunciado en aquel batido de formulación base. En el caso del alfa-caroteno se observó un incremento en la extractabilidad de aproximadamente el 41%, y en el caso del beta-caroteno el incremento mayor fue en aquel batido de formulación base con un incremento de alrededor del 29%. La capacidad antioxidante de estos batidos, evaluada a partir del método de PPH, en general se mantuvo estable con retención en ciertas condiciones, por ejemplo en el batido base tratado a 600 megapascales y en el batido de formulación con fibra tratado a 450, y en los otros dos se observaron leves disminuciones de entre 4 y 3%. La capacidad antioxidante medida a través del ensayo FRAP en general mostró una buena retención e incluso un incremento en aquel batido tratado a 450 megapascales enriquecido con fibra dietaria. La capacidad antioxidante evaluada a través del ensayo ORAC mostró disminuciones de la capacidad antioxidante, con mayores disminuciones en aquellos batidos tratados a menores condiciones de presión. Y por último, en el ensayo TEAC se observaron disminuciones de la capacidad antioxidante, excepto en el batido de formulación base tratado a 600 megapascales, que evidenció una retención en la capacidad antioxidante. Como podemos ver en los resultados que acabamos de comentar, el valor de la capacidad antioxidante varió según la técnica empleada,
y estas variaciones pudieron deberse a un efecto compensatorio, por un lado, por la pérdida de compuestos que son fácilmente degradables luego de la aplicación de esta tecnología, como puede ser la degradación de las vitaminas C y ciertos compuestos fenólicos, y también a un efecto liberador o la mayor disponibilidad de otros antioxidantes como los carotenoides que acabamos de mencionar o otros compuestos que no fueron cuantificados en los batidos. Como conclusiones parciales de los resultados obtenidos hasta aquí, podemos decir que el efecto del procesamiento sobre la vitamina C produjo disminuciones en este compuesto más pronunciadas en aquellos batidos tratados a la menor condición de presión. Sobre los compuestos fenólicos, el efecto del procesamiento fue más diferenciado y dependió de la estructura del compuesto y del tratamiento que se aplicó, pero en general las tres condiciones de operación fueron eficaces para preservar los compuestos. En cuanto a los compuestos lipofílicos, la aplicación de altas presiones hidrostáticas permite la retención completa de ciertos compuestos e incluso aumentar la extractabilidad de otros. Yendo al almacenamiento, luego de 28 días de almacenamiento a 4 grados centígrados, vamos a ver primero los compuestos hidrofílicos. Y en el caso de la vitamina C, como podemos ver, el tratamiento térmico logró preservar mejor este compuesto y las mayores pérdidas se vieron en aquellos batidos que fueron tratados a 450 megapascales. En el caso de las flavononas, las altas presiones hidrostáticas permitieron mejorar la preservación de este compuesto durante el almacenamiento y las mayores pérdidas se observaron en la esperidina tratado por tratamiento térmico convencional. En el caso del ácido fenólico, el tratamiento térmico convencional permitió una mejor preservación de este compuesto. En el caso de los flavonoles, que fueron identificados en los batidos tratados por altas presiones, se pudo evidenciar que la mayor condición de presión permitió preservar mejor este compuesto. Y en el caso de las antocianinas, también la misma tendencia se observó en los batidos tratados a 600 megapascales, donde se pudo ver que se logró una mejor preservación de las antocianinas. En cuanto a los compuestos lipofílicos, en general se observaron disminuciones de todos los compuestos durante el almacenamiento, particularmente en el alfa-tocoferol. La mayor pérdida se evidenció en el batido de formulación base tratado a 450 megapascales. Luego, en los carotenoides, las mayores pérdidas se observaron en los batidos sometidos a la mayor condición de presión y las menores reducciones se observaron en los batidos enriquecidos con fibra tratados a 450 megapascales. En cuanto a la capacidad antioxidante, cuando fue evaluada mediante el ensayo de PPH, se pudo observar que la mayor conservación se observó en aquellos batidos tratados a 90 grados. Luego de un análisis de correlación de los resultados obtenidos para la capacidad antioxidante con respecto a las variaciones de los compuestos identificados en los batidos, se pudo establecer que estos resultados se correlacionaron mejor con los cambios, es decir, con la degradación de la vitamina C y el comportamiento de los compuestos fenólicos. En la capacidad antioxidante evaluada a partir del ensayo FRAP, en general presentó una buena estabilidad durante las condiciones de almacenamiento. Los resultados obtenidos a través del ensayo ORAC mostró que los batidos de formulación base lograron conservar mejor la capacidad antioxidante y a través del ensayo de correlación pudimos ver que, por un lado, para los batidos de formulación base, los resultados se correlacionaron mejor con el comportamiento de la vitamina C y los compuestos fenólicos, y para los batidos de formulación con fibra, los resultados se correlacionaron mejor con el contenido de vitamina C y el comportamiento de los compuestos fenólicos y lipofílicos durante el almacenamiento. Por último, en la capacidad antioxidante evaluada a partir del ensayo ORAC, pudimos ver que en los batidos enriquecidos con fibra detaria se pudo conservar mejor la capacidad antioxidante. Y en este caso, los resultados se correlacionaron mejor con el comportamiento de la vitamina C, así como también con los compuestos fenólicos y lipofílicos. Una sección que nos pareció importante incorporar para los resultados, para poder alcanzar a cumplir el objetivo específico número 3, es establecer condiciones de procesamiento de los batidos
que generen una equivalencia con un criterio exclusivamente microbiológico de una reducción de 5 ciclos de Listeria monocytogenes. Para ello se utilizaron modelos predictivos. Por un lado, para el tratamiento térmico se utilizó el modelo predictivo Log-Linear, que eh, es un modelo ampliamente utilizado y validado para este tipo de tecnología, estableciendo un valor de pasteurización de 2 minutos. Y para el caso de los batidos tratados por altas presiones se utilizó el modelo predictivo de Weibull, que lo que nos permitió es poder establecer parámetros de tolerancia de este microorganismo frente a las condiciones de presión aplicadas. En el escrito que le fue entregado a los jurados se realizó un desarrollo matemático de ambos modelos muy detallado, en el que se pudieron establecer analogías entre el tiempo de reducción decimal y la temperatura de reducción decimal, dependiendo tanto de la temperatura o adaptada para las condiciones de presión. Pero acá me gustaría poder mostrarles que pudimos establecer que cuando se aplica una presión de 450 megapascales, el tiempo de procesamiento necesario para poder reducir en 5 ciclos este microorganismo es de 3 minutos, y cuando se aplica una presión de 600 megapascales, el tiempo necesario se reduce a la mitad. A partir de la aplicación de estos modelos predictivos, entonces pudimos establecer que las condiciones de procesamiento equivalentes en este caso es la de 90 grados centígrados y 400 megapascales. Y la condición de tratamiento de 600 megapascales se utilizó como referencia para poder comparar estos resultados de las condiciones equivalentes con las condiciones de operación que se utilizan actualmente para el procesamiento de este tipo de productos. Poder establecer esta equivalencia de los procesamientos nos permitió entonces analizar el impacto de estas condiciones comparables sobre el contenido de vitamina C y de la antocianina pelargonidina, que fueron los compuestos que se pudieron modelar durante el almacenamiento siguiendo una cinética de primer orden, y así poder obtener la constante de velocidad de degradación durante el almacenamiento con su respectivo coeficiente de correlación ajustado. Para evaluar el comportamiento de la vitamina C y de la pelargonidina durante el almacenamiento, se definió la vida media del producto como el tiempo necesario en reducirse la concentración del ácido ascórbico de la pelargonidina al 50% de su valor inicial. Y así podemos ver que para el caso de la vitamina C, la vida media de los batidos de formulación base en el caso de los batidos tratados térmicamente, resultan en un 2,5 por encima de la vida útil obtenida en los batidos tratados a 450 megapascales. En los batidos de formulación con fibra enriquecida, la vida útil de la formulación con agregado de fibra, la vida útil de los batidos tratados térmicamente duplica la vida útil de aquellos batidos tratados a 450 megapascales. En el caso de la antocianina, la vida media para los batidos de formulación base es aproximadamente igual que para aquellos tratados a 450 megapascales. Y en el caso de la formulación con fibra, la vida útil de los, perdón, la vida media, la vida útil de los batidos tratados por tratamiento térmico resulta mayor que la de aquellos tratados a 450 megapascales. Como conclusiones parciales hasta aquí, podemos decir que el efecto del almacenamiento sobre la vitamina C, en este caso, el tratamiento térmico convencional permitió preservar mejor el compuesto, obteniendo una vida media 2 veces por encima que aquellos que fueron tratados por altas presiones hidrostáticas. Y esta diferencia se atribuyó a el tipo de envase utilizado. Recordemos que utilizamos para los batidos tratados por altas presiones envases PET versus los envases de vidrio utilizados para el tratamiento térmico convencional, y aquí entra en juego la permeabilidad al oxígeno del material utilizado en los envases para los tratamientos. En cuanto a los compuestos fenólicos, en los batidos tratados térmicamente se evidenció una alta retención de la naringenina y el ácido clorogénico con porcentajes de retención luego del almacenamiento por encima del 85%. Y se observaron pérdidas en la esperidina y la pelargonidina derivado glucósido con una disminución de aproximadamente 55%. En los batidos tratados por altas presiones, los compuestos fenólicos mostraron una alta estabilidad de la naringenina y de la esperidina en aquellos batidos tratados a 600 megapascales, y después se observaron pérdidas en el resto de los compuestos.
En este caso, tanto las pérdidas como la estabilidad obtenida en el almacenamiento de los compuestos que acabamos de mencionar se relacionó con una posible inactivación parcial de enzimas oxidativas, como por ejemplo la polifenoloxidasa o la peroxidasa, que probablemente luego de la aplicación de ambas condiciones de procesamiento pudieron no ser inactivadas por completo. Por último, en cuanto a los compuestos lipofílicos, aquellos batidos tratados por altas presiones hidrostáticas, el alfa-tocoferol presentó mayores pérdidas en aquellos batidos tratados a la mayor condición de presión y esto se atribuyó a bueno, la mayor exposición a reacciones oxidativas inducidas por la ruptura de las estructuras celulares y la consiguiente liberación de compuestos prooxidantes. Y en el caso de las carotenoides, se observaron disminuciones en las antófilas y en los carotenos, que se atribuyó, por un lado, al oxígeno disuelto en el producto, recordemos que utilizamos envases de material PET, también a una posible reducción enzimática parcial luego de la aplicación de esta tecnología y también a una posible isomerización de los carotenoides de configuración total I a Z. Por último, recordamos el objetivo específico número 4, que es estimar la bioaccesibilidad intestinal de los compuestos bioactivos en los batidos vegetales antes y luego del procesamiento y durante el almacenamiento refrigerado. Muy bien. Vamos a comenzar con los batidos tratados térmicamente para poder analizar el impacto del procesamiento sobre el porcentaje bioaccesible de los compuestos fenólicos. En este caso, las letras mayúsculas ubicadas sobre las columnas indican una diferencia significativa en el porcentaje bioaccesible antes y después del procesamiento. Y como podemos ver, em, no se evidenció un impacto del tratamiento sobre el porcentaje bioaccesible de los compuestos fenólicos estudiados en este caso. Luego, durante el almacenamiento en general, se observó una estabilidad del porcentaje bioaccesible de los compuestos, excepto en la asperidina, que como podemos ver, se produjeron reducciones durante el periodo de almacenamiento estudiado. En cuanto a los batidos tratados por altas presiones hidrostáticas, en este caso, en los compuestos fenólicos se observó no se observó una tendencia clara, sino que el porcentaje bioaccesible dependió del compuesto analizado, de la formulación evaluada y la condición de presión utilizada. Podemos ver que en algunos casos se observó una estabilidad del porcentaje bioaccesible, en otros casos se observaron disminuciones indicadas aquí en la figura por las flechas con dirección hacia abajo. Y en el caso del ácido clorogénico del batido tratado a la menor condición de presión de formulación base, se observó un incremento de su porcentaje bioaccesible. De los demás compuestos, en general, se pudo observar una estabilidad en el porcentaje bioaccesible de estos compuestos frente a la aplicación de las altas presiones, excepto en unas disminuciones puntuales indicadas aquí en la figura con las flechitas con la dirección descendente. Luego, durante el almacenamiento de los compuestos, bueno, luego durante el almacenamiento de los batidos tratados por altas presiones en los compuestos fenólicos, se observó una tendencia variable que correspondió o a una estabilidad del porcentaje bioaccesible durante el almacenamiento o si no, se pudieron observar disminuciones. Lo mismo sucedió con los flavonoles y las antocianinas, con disminuciones marcadas durante el almacenamiento o estabilidad en ciertos compuestos. En aquellos batidos tratados por altas presiones hidrostáticas, en los compuestos lipofílicos, acá podemos ver una gráfica que representa el comportamiento del porcentaje bioaccesible del alfa-tocoferol y podemos ver que no se evidenció un impacto de la tecnología aplicada sobre el porcentaje bioaccesible de este compuesto antes y después del procesamiento. Luego, sí, durante el almacenamiento hubo un comportamiento diferenciado. Por un lado, tenemos los batidos que fueron tratados bajo la menor condición de presión, en donde se pudo observar que durante el almacenamiento el porcentaje bioaccesible disminuyó durante los 28 días, y por otro lado, en aquellos batidos tratados a la mayor condición de presión, se observó un incremento en el porcentaje bioaccesible de los mismos.
y esto se atribuyó a el efecto que genera la aplicación de este tipo de tecnología sobre las modificaciones en la microestructura de la matriz alimentaria que favorece la relocalización de este compuesto y su posterior integración en estructuras es más accesibles que facilitan su solubilización e incorporación a las micelas durante la digestión. En el caso de los compuestos carotenoides, también se vio un porcentaje variable dependiendo se observó un comportamiento variable dependiendo del compuesto analizado y de la tecnología de la condición de operación aplicada. En general se observaron disminuciones, pero se puede destacar el compuesto zeaxantina que no evidenció un impacto de la aplicación de esta tecnología en su porcentaje bioaccesible luego del procesamiento. Durante el almacenamiento de estos compuestos, en este caso, la tendencia en general fue positiva, ya que se logró una retención del porcentaje bioaccesible de los compuestos y, en otros casos, un aumento en la bioaccesibilidad de los mismos durante el periodo de refrigeración evaluado. Y este comportamiento se atribuyó, nuevamente, como se mencionó para el alfa-tocoferol, al efecto de las altas presiones sobre las paredes celulares de la matriz vegetal que favorecen a la liberación de los carotenoides, promoviendo así su incorporación a las micelas. Bueno, ahora pasamos a las conclusiones. A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, podemos concluir que tanto el tratamiento térmico convencional a 90 grados como las altas presiones hidrostáticas a 450 y 600 megapascales durante 3 minutos logran extender la vida útil de los batidos vegetales en al menos 28 días. En los batidos a base de frutilla, naranja, banana y manzana, la concentración de vitamina C se preservó mejor en los productos que fueron sometidos a tratamiento térmico en comparación con aquellos que fueron tratados por altas presiones, tanto luego del procesamiento como en el almacenamiento. En cuanto a los compuestos fenólicos, en general, las flavononas presentaron una alta estabilidad frente a ambos tratamientos aplicados. Los flavonoles, el ácido fenólico y las antocianinas glucosídicas presentaron reducciones significativas tras el procesamiento, independientemente de la tecnología aplicada. Por otro lado, la tecnología de altas presiones hidrostáticas permitió preservar e incluso incrementar el contenido de alfa-tocoferol y compuestos carotenoides. Luego, durante el almacenamiento, en general, la retención de los compuestos bioactivos identificados y estudiados se redujo en los batidos tratados por ambas tecnologías, pero los compuestos fenólicos resultaron ser los más estables en condiciones de refrigeración. La capacidad antioxidante de los batidos, evaluada mediante los ensayos de PPH, FRAP, ORAC y TEAC, reflejó la complejidad de la matriz vegetal estudiada y las diferentes contribuciones de los compuestos bioactivos presentes en los batidos frente a las respuestas de cada uno de los métodos utilizados. Pero en efecto, estas variaciones se pudieron correlacionar con los cambios presentados de los distintos compuestos durante el almacenamiento. Respecto a la bioaccesibilidad intestinal, en general, el tratamiento térmico no afectó la fracción bioaccesible de los compuestos fenólicos evaluado a nivel intestinal luego del procesamiento y durante el almacenamiento. En aquellos batidos tratados por altas presiones hidrostáticas, la bioaccesibilidad de los compuestos fenólicos y lipofílicos mostró un comportamiento variable dependiendo de la formulación y de la condición de presión aplicada. Y después, durante el almacenamiento, la bioaccesibilidad intestinal tuvo una tendencia variable. Por un lado, se observaron pérdidas puntuales en algunos de los compuestos fenólicos, pero también una mejora en la liberación de los compuestos lipofílicos. Muy bien. Bueno, por último, la realización de ensayos a escala industrial, específicamente aquellos donde se utilizaron altas presiones hidrostáticas, confiere relevancia práctica a nuestro estudio al generar datos extrapolables a contextos reales de producción. Estos hallazgos refuerzan el potencial de aplicar tanto tecnologías convencionales como emergentes para poder extender la vida útil de los batidos vegetales, asegurando así su calidad microbiológica, físico-química, nutricional y potencial bioactivo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Bueno, gracias felicitaciones. a todos por escucharme. Bien, ahí estamos. Ahora vienen Ay, las yo dejé de preguntas. compartir. ¿Está bien haber dejado de No hay compartir? problema, no hay problema. No hay Depende si problema. después si quiere alguno en particular ver algo, lo compartí nuevamente. Muy Felicitaciones y bien. bueno, Bueno, damos muchas gracias. palabra a los jurados ahora para hacer
sus preguntas. Ay, bueno, Respirá. respiro. No sé, Gabriela, Karina, si quieren Sí, Gabriela, comenzar. arranca vos si querés. Bueno, bueno. Felicitaciones, Melissa, por tu presentación. Eh, Muchas gracias. Comentarte que, bueno, sos muy clara para hablar, ya lo hemos comentado quizás en tu defensa del avance de la tesis. Tenés como una dicción clara y pausada cuando hablas y eso favorece el poder entender lo que se cuenta o lo que se dice y está bueno en la transmisión en el ámbito científico esa oratoria, ¿sí? Así que me parece interesante. Me gustó también los colores y el diseño de la presentación. La verdad que muy ameno para la vista. Em, ¿Algún comentario con respecto a esto? En las tablas y gráficos, quizás poder agrandar un poco la letra por el tema de la Ah, presentación, porque, bueno, algunos ya nos sí. cuesta un poco No, mirar sí, sí, de cerca, sí. pero bueno, es un tema de eso. Em, bueno, un poco de algunas cositas que te fui comentando ya en el dictamen. em, Sí. sí, me parece muy interesante esto de poder abordar el uso de una tecnología novedosa quizás para el país, como es la de altas presiones hidrostáticas. Como te comentaba en el dictamen también, esta cuestión de que me llamó mucho la atención la reducción en vitamina C, sobre todo porque es justamente uno, Sí. uno de los baluartes de la tecnología. Hablando con otra Ujú, compañera en otro trabajo que hicieron también en mosto de uva, sé que también tuvieron algún comportamiento similar del producto. Em, pero bueno, mi consulta va, ahora cuando te estaba escuchando, una de las cosas que me surgió fue, por ejemplo, esto que vos comentás que, bueno, hablamos de esto de los tratamientos equivalentes y que ustedes trabajaron con una condición comercial que es la de 600 ujú. megapascales, 3 minutos. Te voy a hacer una pregunta, no sé si bueno, a ver si quizás lo tenés o no al tanto. A ver, Eh, vamos a ver. ¿por ¿Por qué razón se utiliza esa condición a nivel comercial? Si vos tenés alguna idea de por qué se usa esa en particular. Eh, Cuando se comenzaron a utilizar las altas presiones hidrostáticas para poder procesar estos productos a escala industrial, eh, esto te lo comento porque me lo comentó la persona en donde hicimos los tratamientos para altas presiones. Bueno, poder utilizar esta presión que es de 600 megapascales, permite lograr una estabilización del producto y de los equipos a escala industrial, tanto en la subida de presión como en la bajada, y con estas condiciones el equipo se estabiliza mejor luego del procesamiento. Y además, bueno, como ya vimos, para los microorganismos de diseño que se siguen, eh, estas condiciones de presión te aseguran por completo poder reducir en los ciclos logaritmos necesarios la carga de este microorganismo. Incluso como pudimos ver, el producto que quizás queda como sobretratado, pero bueno, vos te quedás tranquilo de que el producto es apto para consumo. Después, bueno, a escala industrial se están estudiando menores condiciones de presión. En esta empresa con la que yo trabajé, que es Hyude, bueno, esta condición de menor presión que yo propuse, que bueno, no pude poder modificar el tiempo de tratamiento, pero sí me permitieron reducir la presión aplicada en el equipo. Ellos trabajaron a 450 megapascales, pero ellos más lo que hacen es tercerizar esta tecnología. Pero después en otra empresa que es Hyperbaric, que también vende y también utiliza la tercerización de esta tecnología, ellos están evaluando utilizar condiciones menores de presión. Han llegado a poder demostrar que con 550 megapascales se logra la inactivación de los microorganismos de referencia, y también de Escherichia coli y de Salmonella, pero 450 pascales para trabajo con esta tecnología para poder llevar el producto a la góndola, queda justo tratarlo a 3 minutos.
bien, Entonces con 600 megapascales es como que, bueno, las empresas aseguran tener un producto apto para poder comercializar. bien. Bueno, y después con respecto al diseño de los ensayos, ¿no? Ahora vos comentabas que, bueno, fue todo un desafío el tema de trabajar a escala industrial porque el equipo es grande. Ajá. ¿Cómo manejabas vos la cuestión de unidad experimental, cada una de las corridas? ¿Cómo Ujú. manejabas el tema de las muestras? Sí, bien. Bueno, te hablo de las presiones hidrostáticas, que es, bueno, los ensayos que yo hice en Alemania. Yo cuando llegué allá, a través de de la estancia doctoral que realicé, llegué con, bueno, con muchas ambiciones, con una idea de hacer un diseño experimental más grande, utilizando varias condiciones de presión, variando los tiempos de procesamiento. En principio íbamos a poder utilizar un equipo que se encuentra en la ciudad de Dresden, que está a 100 kilómetros de donde yo me alojaba, que era un equipo más chico en el que se utilizaban viales de 2 mililitros de producto. Entonces, bueno, logísticamente y los costos económicos de poder realizar un diseño experimental más grande, en ese caso era factible. Después, mientras yo ponía a punto las técnicas que iba a utilizar, este equipo se rompió. Entonces, bueno, mi supervisor se pudo contactar con esta empresa y pudimos ventajosamente poder escalar el estudio de esta tecnología y utilizar un equipo grande para poder procesar los batidos. Pero bueno, la empresa a mí lo que me permitía era, bueno, podemos reducir una condición de presión, pero el tiempo no lo vamos a poder tocar porque, bueno, el equipo se me desestabiliza. Entonces, bueno, yo te permito reducir la presión y además también me permitieron poder realizar una sola bachada. Es decir, primero yo hice una bachada de 100 botellitas de una formulación, 100 botellitas de la otra formulación, los tratamos a 450, se estabilizó el equipo y después los tratamos a 600 megapascales. Pero tampoco pude hacer un du- como un Sí, duplicado de una, ajá, no me lo permitían por cuestiones económicas de la claro, empresa, porque después de mí venía gente con que tenía, o sea, yo tenía 200 botellitas, pero después de mi turno de procesamiento venía una producción de 400 smoothies para tratar. Entonces, bueno, básicamente me ajusté a las condiciones que me permitieron ellos trabajar. bien, Y por eso el diseño experimental no fue por ahí el que nosotros nos hubiese gustado adecuado. tener. Bien. Em, y hay otra cuestión que tenía que ver con, quizás fue una cuestión mía. Yo cuando estaba leyendo me pasaba Dime. esto con el tema del análisis estadístico, por ejemplo, en las tablas, ¿no? Sí. Que en algunos casos, claro, se hablaba de una comparación entre las formulaciones y después una Ujú. comparación entre los tratamientos o las condiciones de tratamiento. Y entonces había, por ejemplo, yo sé que en una parte de la bioaccesibilidad, si usaste letras minúsculas y mayúsculas, también puede ser que a veces cuando uno hace el tratamiento estadístico, si uno no puede separar los efectos, uno habla de un efecto global. Ujú. Y entonces no hablamos de este factor y de este factor y hablamos de un efecto global. Pero en algunos casos, a mí me pasaba de leer la descripción de los resultados en donde se decía, en esta formulación fue diferente que en esta formulación, los valores eran diferentes, pero la letra era la misma y yo entiendo que ahí la diferencia estaba en los tratamientos. Por eso es que quizás, no sé si es que faltaba la letra, o sea, de comparación entre, no sé, entre la formulación base y la formulación de fibra Ujú. bueno, me faltaba ahí algo que no sé si es que por ahí Sí. yo, no sé si No, no, no. cómo estaba eso. Em, eh, Hay un error en el pie de la tabla, de las Sí. tablas. Siempre las comparaciones estadísticas se realizaron por tratamiento, por formulación. Es decir, en las tablas tenemos ubicados por un lado la formulación base y por el otro lado la formulación con fibra. Y los tratamientos estadísticos se hicieron sobre una formulación y un tratamiento. Y por otro lado, la formulación con fibra. Entonces, quizás en el pie de la tabla, cuando yo aclaraba que las diferentes letras significativas, perdón, las diferentes letras minúsculas indicaban una diferencia significativa, para BF y BF, en realidad yo tendría que haber usado una O para poder Mm, separar las columnas
porque el análisis estadístico no se hizo correlacionando las formulaciones. Sí hay un apartado que en base a tu comentario, yo fui al escrito de la tesis en donde se compara con la formulación, pero si bien yo hice por mi parte un análisis estadístico comparando las formulaciones, eso no debería haber estado ahí en la tesis porque no concuerda con el demás análisis estadístico de todos los resultados. Pero la comparación siempre se hizo así por separado. Buenísimo. Con el tema de análisis sensorial, entiendo que no lo pudieron hacer, bueno, cuestiones operativas, Ujú. pero ustedes los probaron, los jugos, Sí, ustedes sí, los informalmente probamos. probaron el Sí, tratado sí, por sí. alta presión ¿y qué les pareció? Bueno, yo el de altas presiones lo probé yo. Sí, No, el batido, sinceramente, bueno, está demostrado, ¿no? A través de bibliografía de que se conservan las calidades organolépticas, pero el batido tratado por altas presiones, el que vos metés adentro del equipo y lo sacás, es exactamente el mismo. El sabor es como que no se produce un cambio. Después por ahí en los batidos tratados térmicamente, ¿se siente un gusto a cocido se o no? siente un gusto a cocido, sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Que comercialmente quizás la forma de tratar pasteurizar térmicamente es por ahí es de manera directa. Contin. Uno no lo haría, Ujú. sí, continua y Sí, no lo haríamos en batch porque sí, es como un poco más sí, alterante. Y los sí, cambios de color que vos viste sí, durante el almacenamiento con las distintas tecnologías, ¿a qué lo atribuís? sí. Porque es diferente en el caso de altas presiones que lo que pasa con el tratamiento térmico. Mm. ¿A qué lo atribuís esas diferencias en un caso y en el otro? Bien, en el tratamiento térmico, después de los 28 días de almacenamiento, hubo una diferencia significativa en los parámetros de color que como mostré en la tabla, se diferenció en el ángulo de tono, que aunque hubo diferencias significativas, fueron muy chiquitas, que bueno, se impactó en el cambio total de color, y en el caso del tratamiento térmico, se lo atribuí a la degradación de la antocianina pelargonidina, que es la responsable del color rojo de los batidos, y aunque los valores obtenidos del parámetro A no fueron mostrados ahí en la tesis, hubo una disminución de este parámetro. Entonces, en el caso del tratamiento térmico, atribuido a eso. Y en el caso de los batidos tratados por altas presiones hidrostáticas, Em, para poder inactivar totalmente las enzimas, según la bibliografía, se necesitan presiones muy altas, por ahí por encima de 700 megapascales. Entonces, por ahí los tratamientos que yo utilicé no logran inactivar por completo las enzimas y queda cierto contenido residual de enzimas dando vuelta que, bueno, que me pueden cambiar el color de los batidos. Y también una cosita que por ahí estuvimos discutiendo con mis directoras es que se puede dar una reacción de Maillard que no es, que bueno, que se da por ahí en productos lácteos donde hay más azúcares y proteínas, pero pudo haberse dado también en mis batidos, ya que bueno, si hubo una reducción parcial de enzimas y quedaron ciertas enzimas dando vueltas, puede ser que se torne, quizás no, el ángulo de tono a mí me bajó en los batidos tratados por altas presiones, pero capaz eso no quiere decir que se volvieron más rojos, sino que por una reacción de Maillard el producto se tornó quizás como amarronado, ya que si nos ubicamos en la esfera de color, al disminuir el parámetro L, disminuir el croma también que se va hacia el centro de la esfera, buscando así colores más grises, como más opacos, y el ángulo de tono bajar, en realidad no es que se vuelven más rojos, sino como ligeramente más amarronados. Y no hicimos análisis sensorial, pero yo he visto los batidos, incluso, bueno, yo hice mi seguimiento en el instituto donde yo realicé las determinaciones analíticas en Alemania, y también hubo un seguimiento de estos parámetros en la empresa que realizó el procesamiento, que después de 28 días la chica con la que yo trabajaba me llama y me dice, Melissa, estos batidos parecen ketchup. Era como que estaba, no era que sino que estaban más rojos, sino como más, con un color más bordó, digamos. Bien, Obviamente no hay análisis sensorial, esto es solo claro. perceptivo, digamos. Claro. Bueno, y relacionado con esto, ya casi termino. Faltan muchas preguntas. Em, Vos decís que
en realidad el batido con las dos tecnologías te dio al menos 28 días de vida útil. Y Ujú. creo que ya un poco lo estás contestando con esto, pero microbiológicamente los batidos fueron bastante estables. ¿Cuál es para vos el parámetro que te marca el fin de la vida útil en estos batidos? Y si vos le darías más vida útil que 28 días, alguno de ellos. Acá en Argentina nosotros establecimos 28 días porque, bueno, sabemos por estudios preliminares anteriores que con ese tiempo de almacenamiento los batidos constituyen un producto apto para el consumo en cuanto al recuento microbiológico. Después en Alemania yo pude seguir hasta los 60 días la aptitud del producto. Le hicimos los ensayos microbiológicos que yo mostré y también Escherichia coli, Salmonella y Listeria monocitogenes y el producto logra ser apto hasta 60 días, o sea, lo seguimos hasta ahí, pero no hicimos un análisis enzimático y nosotros para poder, bueno, poder establecer la vida útil en sí del producto, debemos seguir la calidad tanto microbiológica como enzimática del producto. No fue establecido en los objetivos de esta tesis poder hacer ensayos enzimáticos, pero claramente haberlos eh, agregado hubiesen podido aportar a una mejor interpretación de los resultados. Pero en sí, cuando vos ves el producto, decís, ¿qué es lo que te parece que, o sea, con todo lo que analizaste vos del producto, más allá de la actividad enzimática, qué Ujú. te parece a vos que se degrada como para decir esto es más, va más allá? O sea, microbiológicamente es estable, pero hay algo que te está marcando el fin de la vida útil. ¿Qué te parece a vos que puede llegar a ser? Esa es la pregunta, que se deteriore y que vos decís, esto la verdad que ya Claro. Ujú. comercialmente no lo podría estar vendiendo. Bueno, si hay una inactivación parcial enzimática y tenemos una PME que está ahí inactivada, se me va a separar el producto, o sea, la nube se va a romper y voy a tener una separación de fases. Es más, yo he dejado los batidos en tiempo, hablo de los tratados térmicamente, los he dejado en la cámara de refrigeración por más tiempos y sí, evidentemente se separa, por un lado, arriba tenemos así como abajo se encuentra el líquido y arriba tenemos otra parte del batido. Entonces eso visualmente, bueno, Sí, impacta en el impacta. producto. Por eso también por ahí las presentaciones de este tipo de productos en el mercado están presentadas en botellas que tienen la etiqueta totalmente cubierto el envase y bueno, hay cosas que por ahí no nos dejan ver. Sí, en altas presiones generalmente se dice agite antes de consumir, porque es un problema Sí, que tienen los totalmente. batidos. Yo Sí, igual, para mí, si te digo, para mí, viendo todos estos resultados, para mí el tema de la vitamina C. Y otra sí, cosa que por me supuesto. preocupa, porque bueno, en general se dice que hasta el 50%, cuando el producto ya deja de tener menos del 50% del contenido de vitamina C, ya no lo podrías estar comercializando como tal, Como tal, si como rico en no tienes vitamina C, esa totalmente. vitamina. Y Sí, para cerrar, la última preguntita es esto de la bioaccesibilidad de la vitamina C. A mí me preocupa que ustedes no la hayan podido medir porque entiendo que está por debajo del límite de cuantificación de detección con estas técnicas, pero claro, ustedes formularon un batido con el objetivo de que cumpla con una dosis de vitamina C para el ujú, consumidor, que con un solo botellita de tanto tenga la dosis diaria, pero cuando vamos a medir bioaccesibilidad ni siquiera sí. llegamos al límite de detección. Bueno, no sé eso cómo lo explican y qué es lo De que de cuantificación, sí. cuantificación, sí. Ajá, sí. Bueno, fueron los resultados que obtuvimos. O sea, en principio fue formular estos batidos ricos en vitamina C. Lamentablemente, este tipo de compuestos durante la digestión se degrada, más aún en la etapa de diálisis, o sea, que es la técnica que se utiliza para los compuestos hidrofílicos, ahí es donde se observa el mayor porcentaje de degradación del compuesto. Em, Estos fueron los resultados que obtuvimos. Quizás por ahí la solución es que tenga mayor concentración de vitamina C, pero bueno, habría que cambiar totalmente la formulación del producto. Y por ahí lo que comentábamos también con mi codirectora es que por algo, cuando nosotros compramos los suplementos vitamínicos, por ejemplo, de la Roche, vos tenés que en una pastilla tenés 1 miligramo de ácido ascórbico para consumir. Entonces, para poder lograr eh, una buena absorción intestinal de este compuesto, la dosis de vitamina C que se debería consumir es mucho más alta.
claro. que No, es 90 que es como miligramos. que preocupante, digo, porque bueno, entonces al final comerse un par de frutas no te alcanza No, para no, 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 cubrir la dosis. Hay que tomarse el hay suplemento. que suplementar. Bueno, bueno, muchísimas gracias, por Ay, toda gracias, Gabriela. esta. Muchas gracias, Gabriel. ¿no? Bueno, Bueno, Karina. me dijiste un montón de preguntas, Gaby, como suele pasar. No importa, no importa. Bueno, en principio felicitarte, me gustó mucho la tesis, eh, muy fácil de leer, amigable a la lectura, muy entendible y todo un poco como dijo Gaby, tu forma de hablar, de escribir, todo muy claro. Bueno, la presentación ahora mismo me pareció también muy clara, muy ordenada, fui tomando nota de los temas, ¿no? Porque uno no llega a escribir todo, pero bueno, me pareció muy prolija la presentación. Bueno, el tema me parece súper interesante, todo lo que tiene que ver con el diseño, digamos, de alimentos innovadores que tienen que ver con alimentos funcionales, la aplicación de, bueno, obviamente frutales, por todo lo que significa los compuestos bioactivos que tienen, eso es importantísimo. Innovar, ¿no? El tema de la innovación, que es un poco lo que se está buscando en este momento, es lo que pide el consumidor, ¿no? Tener nuevas cosas al alcance de la mano y que le aporten salud, en definitiva, ¿no? Ujú, Obviamente una relación de costo-beneficio, pero bueno, dejemos al margen. Me pareció muy importante el uso de polvo de la zanahoria como ujú, ingrediente en cuanto al aporte de fibra dietaria, porque también de alguna manera estás haciendo, si bien le dieron un valor agregado, haciendo de la zanahoria del descarte el polvo en sí, en realidad estás ujú, haciendo una aplicación a ese subproducto que es la aplicación dentro del batido. O sea que eso ujú. también me pareció muy importante y dado que la fibra dietaria es un compuesto bioactivo, digamos, ya reconocido que tiene una alta importancia. Bueno, la defensa me gustó mucho, muy prolija, muy ordenada, los conceptos bien planteados. Estoy un poco leyendo lo que fui escribiendo Sí, para... Algunas preguntas me las hizo Gaby, así que estoy como viendo cómo organizo. Bueno, muy interesante obviamente la comparación entre las dos tecnologías. Claramente tenés un batido que es una matriz compleja, porque tenés ujú, muchas cuestiones, entonces de pronto encontrar, como digo yo, cuando uno trabaja con alimentos, y especialmente alimentos o matrices complejas, como es la de un batido, encontrar tendencias es es muy como muy difícil. difícil, ¿no? Porque todo es altamente dependiente de todo, digamos, de la Ujú, matriz en sí, del estado en el que se encuentran, de la fase del tratamiento térmico, de las condiciones, bueno, bla, bla, bla. Y eso sin hablar de la parte de la digestión, o sea, solamente teniendo en cuenta la parte de procesamiento térmico o no térmico, en el caso tuyo. Me pareció muy interesante. Me gustó mucho la parte de cuando haces la equivalencia de las condiciones, esa parte me pareció muy interesante. Te iba a preguntar, porque de la lectura de lo que mandaron, no sí. estaba, o al menos yo no lo había visto, la correlación, por ejemplo, entre capacidad antioxidante y compuestos bioactivos, y veo que ahora la agregaste, Sí. esa es una de las preguntas que yo tenía, pero bueno, ya me la respondiste y encontraste, ¿no? Ujú. Correlación en ese caso de la actividad antioxidante y ciertos compuestos, ¿no? Sí, 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 sí. La vitamina C, la pelargonidina y otro de la evolución en el almacenamiento que pudimos modelar a través de una cinética de primer orden es la capacidad antioxidante. El tema de la capacidad antioxidante medida a partir del ensayo de PPH, la variación durante el almacenamiento, se observaron disminuciones muy pequeñas, o sea, alrededor de un 5%. Y por ahí lo que discutíamos con mi directora, no es que discutíamos, pero decíamos que por ahí para poder informar y hacer un análisis de degradación durante el almacenamiento, bueno, yo necesito como una tasa más grande de degradación
y 4% es como un porcentaje muy pequeño de degradación. Entonces, en el caso de la vida media, si yo establezco la reducción del 50% de esa capacidad antioxidante en el almacenamiento, como es tan pequeña la reducción, lo de 28 días, me daba una vida media de, no sé, 300 días. Y bueno, ahí ya se me salía del análisis microbiológico que yo había hecho y ya no, ya como que no perdía sentido esa cuestión. No Claro, sé si y esa es responde una a de tu las pregunta. preguntas, es una de las preguntas también que yo tenía, que te la planteó también Gabriela recién, justamente con el tema de la vida útil, porque también me quedé pensando eso, que microbiológicamente hablando, vos decís 28 días, pero después haces vida útil de, por un lado, de vitamina C y por el otro lado, que la vida en relación a la dosis media, ¿no? Y de la Ujú, antocianina, y tanto, en la vitamina C te da menos de un mes la vida útil, y la antocianinas te da más. Entonces yo un poco también me quedé pensando eso, un poco la pregunta de Gabriela, en cuanto a, bueno, microbiológicamente ujú. hablando, 28 días mencionás, ¿no? Sí, Aproximadamente un mes. al menos. Ujú. Pero, claro, pero sacando la cuestión microbiológica, que no es que no le dé importancia, porque es de suma importancia, pero qué otro parámetro considerás vos? Que es un poco la pregunta que te hizo Gabriel, y vos mencionabas el tema de la separación de fases, no me salía la palabra. Ujú. ¿Alguna otra cuestión vos observaste a nivel organoléptico, por ejemplo? El cambio de color. Eh, te lo digo yo hablando de, como le comentaba a Gabriela, de los batidos que yo los dejé almacenando durante más tiempo, si bien no le hice recuentos microbiológicos, pero sí los dejé en la cámara de refrigeración. En el caso de los de tratamiento térmico, bueno, cambia totalmente el color, se hace más perceptible, hay separación de fases. eh, Tal vez este bueno, eso. punto, y creo que va de la mano con la cuestión sensorial, ¿no? ¿Mm? El hecho de hacer un tratamiento sensorial o un panel sensorial también a lo largo del tiempo, eso por ahí te hubiera marcado también Sí, un tiempo crítico, se podría decir, que iría de la mano del microbiológico, ¿no? En el sí, cual el consumidor diga, bueno, hasta acá lo tomo y después no lo tomo porque, no sé, ya no me claro. gusta el color, esto de que se Ujú. separan las fases, ¿no? El Sí, análisis sensorial por ahí hubiera dado sí, una sí, respuesta también seguramente. a esto, ¿no? Una respuesta adicional que va de la mano. ¿Qué más? A ver, ¿qué marqué? Bueno, lo de la vitamina C, opino lo mismo que Gabriela, en Mm. cuanto a la bioaccesibilidad. Es raro, ¿no? Porque yo estuve buscando y si bien es baja la bioaccesibilidad de la vitamina C, lo han podido medir. ¿A qué lo atribuís vos a que no lo pudiste detectar? Durante el proceso de digestión, bueno, yo la determinación de la del porcentaje bioaccesible de la vitamina C lo hice en el dializado de digestión, pero también hay trabajos que toman muestras luego de la fase gastrointestinal, luego de la fase intestinal, y ahí tiene mayor supervivencia, por así decirlo, la vitamina C, pero luego en la última fase de la digestión es donde se pierde el mayor contenido de vitamina C. Y si bien no es que llega, no es que es nula la bioaccesibilidad, simplemente es que no la puedo llegar a cuantificar y a expresar los resultados como válidos, porque se encuentran por debajo del límite de cuantificación del equipo. Y pero vos a qué lo atribuís a esto, más allá de una cuestión A la sensibilidad a la digestión de este compuesto, en cuanto a a los, qué? a los cambios de pH que se van dando durante las diferentes etapas de digestión. En la fase gástrica tenemos un pH de aproximadamente 2,3, después cambia a otro pH de 7 en la fase intestinal y bueno, al proceso de digestión misma, digamos, y a la sensibilidad de este tipo de compuestos. Claro, justamente cuando los compuestos son así tan lábiles, ¿no? Ujú. Lo que se buscan y se está trabajando muchísimas horas en la Encapsular. microencapsulación, ¿no? Sí, 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 Porque es la única forma claro. proteger. Esa sería una muy buena alternativa. Sí, tal vez para este tipo de producto
de Sí, compuesto quizás. Ujú. claro, sí, en cuanto al compuesto, la vitamina C. Y después acá noté, el tratamiento térmico no afectó la bioaccesibilidad de los compuestos fenólicos, Ajá, mencionaste. Y eso, inmediatamente después del procesamiento. Se mantuvieron más estables. Eh, no afectó la bioaccesibilidad. Me estoy pero ubicando en no pasó lo mismo con el altas con las presiones. altas presiones, no. ¿Y a qué atribuís la diferencia? Al impacto del procesamiento, básicamente. Bueno, voy a hablar un poquito de química, a ver si lo puedo explicar. Pero, por ejemplo, los compuestos fenólicos están unidos a la matriz vegetal a partir de enlaces covalentes y no así los compuestos carotenoides que están unidos a la matriz por enlaces no covalentes. Entonces, cuando los sometemos a una tecnología de procesamiento, tienen diferente comportamiento frente al tratamiento. Y en el caso de los compuestos fenólicos, como están unidos mediante enlace covalente, como que son más resistentes a poder em, sufrir un impacto por el procesamiento. Se vio distinto en el caso de los compuestos carotenoides que sí sufrieron una degradación luego del procesamiento. Es decir, se liberan de la matriz vegetal. Sí, me llamó la atención eso, que no hayas tenido ninguna diferencia porque el tratamiento térmico de alguna manera también modifica la microestructura. Ujú, Pero bueno, evidentemente, como te decía al comienzo de todo, digamos, cada sistema alimentario se comporta a su manera y si bien estos son tus resultados, son, ujú. digamos, aceptables y supongo que, bueno, que no lo hiciste una sola vez, sino que esto se ha Sí, sí, sí. repetido y se pudo confirmar esto. Pero bueno, sería interesante si, no sé, trabajarlo un poco más en el sentido de que si uno quisiera hacer una transferencia a la industria, ¿no? De este producto, obviamente hay que hacer un sensorial acá, Ujú. le faltaría esa parte, pero bueno, y algunas otras cuestiones. Me parece que si uno lo vende diciendo que tiene alto contenido de vitamina C y demás, Sería muy importante, sí. o sea, si bien uno optimiza los tratamientos térmicos y dinotérmicos para mantener el contenido de compuestos bioactivos, la realidad es que después en el sistema digestivo ocurren cosas, ¿no? Entonces esa concentración, digamos, que tiene, ponele la vitamina C antes de Ujú, ingerirlo, después en realidad no es lo que se absorbe a nivel intestinal. Y ujú. claramente la importancia está Sí, en sí, ese sí. punto porque ahí está el aporte específico del compuesto bioactivo. Y después para terminar, me quedé en una pregunta muy genérica. ¿Cómo sigue este tema? ¿Cómo siguen tus investigaciones en relación a las conclusiones que planteaste? ¿Vas a seguir con el tema o cambias de tema ahora en el doctoral? Bueno, em, teníamos planteado en un principio así seguir con este tema. Nos presentamos a una beca postdoctoral donde propusimos utilizar, tenemos un equipo nuevo en la Facultad de Ingeniería Química que es un equipo de homogenización que permite trabajar hasta 200 megapascales. Entonces nuestra idea era un poquito tratar de optimizar esa tecnología con nuestros batidos, pero bueno, no quedé yo en la beca postdoctoral, así que en ese sentido no vamos a poder seguir avanzando en ese tema. Pero bueno, la idea era seguir avanzando con los batidos, incluso cambiar la formulación, capaz Ujú. una matriz un poco más simple. Y seguir utilizando la tecnología de altas presiones, pero en homogenización, es decir, trabajar con presiones más bajas, que es lo que nos permite el equipo que tenemos ahora en la Facultad de Ingeniería Química. Claro. Y Ujú. también, digamos, sacarle jugo al tema de la fibra, ¿no? El tema de la fibra como prebiótica, ¿no? Como alimento Sí, también, prebiótico. eso también fue una Es una propuesta. línea súper Sí, sí, interesante sí, de sí, seguir, sí, ¿no? Por ese lado. sí. Así que, Nosotros hablamos con las chicas de microbiología, perdón, digo, con el grupo de microbiología de- del Instituto de Tecnología de Alimentos y fue una propuesta de continuar con estos ensayos y ver el potencial prebiótico que tiene tanto el batido
sin incorporación de fibra, porque bueno, es rico en fibra dietaria también, y también ver el efecto de la incorporación de fibra dietaria al producto y ver de estudiar ese lado de- del potencial prebiótico de este producto y de la fibra dietaria que estamos utilizando también. Sí, 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 me sí. parece muy prometedor esa línea, digamos, de Ujú. investigación. Bueno, Bueno, felicitaciones, estuvo muy bueno, gracias, buena la Karina. tesis. Dejo Muchas lugar a gracias. mi compañero. Raúl, entonces, Hola, bueno, Hola, Melissa, quería felicitarte por la tesis, a vos y a tus muchas gracias. directoras. Hago extensivo las palabras de los demás jurados, sobre todo con la oratoria y la buena presentación. Ah, La muchas gracias. claridad me resulta, ya lo había comentado en el grado de avance, muy didáctica, y eso hace, sobre todo por ahí, si uno no tiene un perfil tan ingenieril, lo hace más llevadero. Ujú, Eh, bueno, me gustó mucho el trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con esta nueva tecnología. Lo veo como muy transferible a, o sea, estas investigaciones así donde uno se aproxima a aplicar una tecnología que quizás en Argentina no está explotada y que se puede llegar a aplicar. Voy a ir un poco más al grano porque ya estuviste bastantes preguntas. ah, bueno. Eh, con respecto a la bioaccesibilidad intestinal de la vitamina C, a mí también Ujú, me llamó la atención lo que te comentaron anteriormente y a mí, como una sugerencia, como estrategia por ujú, ahí analítica, es que una opción es perdón, liofilizar el dializado ujú, y sobre la fracción liofilizada ujú, levantarlo en un volumen mucho más chico para ujú. poder cuantificar. Sí. Te digo porque, por ejemplo, yo que trabajo generalmente con péptidos, muchas Ujú, veces pasa eso, que la matriz alimentaria tapa todo lo que uno tiene, que está ujú, buscando, y eso que está buscando está muy diluido. Entonces, esa es una opción del punto de vista analítico que quizás te ujú, hubiera salvado el resultado. Eh, con lo que estabas hablando del proceso de digestión gastrointestinal, es cierto, la vitamina C puede que durante el proceso se vaya, digamos que la vitamina C prácticamente uno estornuda y se pierde la Se actividad, degrada. se degrada. Eso es así y bueno, es lo que hay. Por Ujú, eso, bueno, la disponibilidad es baja, pero bueno, me da como una idea, quizás si tenés los dializados y tienen la opción de sí. publicar y lo que fuere, Ujú, sí, sí. está esa opción. Bueno, No la sí. pierda de vista porque el liofilizarlo Yo, no va a no, afectar a la sí, por vitamina C. supuesto. Incluso en los ensayos de digestión que yo utilicé en Alemania, efectivamente liofilicé los digeridos porque Exacto. también, o sea, mis muestras, mis batidos son muy ricos en compuestos fenólicos, pero el contenido de carotenoides es bajo, entonces tampoco lo podía ver, entonces sí, efectivamente hacía el ensayo de digestión y liofilicé los digeridos para así poder aumentar los picos en los cromatogramas y Claro, poder identificarlos. Sí, para sí, sí, estar sí, dentro del límite de cuantificación. sí, sí, sí. Después, sí son, digamos, en realidad son preguntas más puntuales que tienen que ver lo mismo con la bioaccesibilidad. Cuando me llamó la atención la parte de la esperidina, Ujú, que se ve una degradación, ¿no? ujú, ujú, Y hay toda una discusión que es con el pasaje a chalcona, ¿no? Y habla de oxidación en medio alcalino y demás, que quizás vos acá referenciás a una persona que ujú. quizás lo que podría estar pasando no es tanto, porque hablas de que se polimerice y demás. Creo que usan la metodología que tiene un cutoff como de 8 kilodalton, 6. Quizás no es un problema de que Ah, se esté ajá, polimerizando y que no esté pasando, sino que en realidad eh, no es que se está oxidando, es otra parte claro, química. Te lo digo para después, entiendo. más adelante, se puede modificar esa parte de discusión desde el punto de vista de lo que le está pasando a ese compuesto, que por qué no lo estás midiendo vos en el dializado.
Ah, muy ¿eh? bien. Sí, sí, Es sí, más sí, para de la parte de la discusión sería. sí. Y nada, o sea, a mí me gustó que se complementara, digamos, la parte de biofuncionalidad con la parte tecnológica. Y nada, quería eso, felicitarte por el trabajo. Y sí, lo vuelvo a decir del grado de Diga. avance y ahora, me quedé con ganas de ver, que para mí hubiera sido un golazo, la parte colónica. Ah, sí, 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 por ¿Qué supuesto. Eso es qué algo que. pasa después? Porque ahí, Ujú, digamos, entre comillas, es como una bomba desde el punto de vista que tenés fibra y tenés compuestos ujú. fenólicos. Todo, digamos, te Sí, digo para, tenés, sí, seguir sí, sí. tenés tela para cortar, digamos. Bueno, en ese caso tenemos todavía congelados hasta la etapa de digestión intestinal para poder seguir con la parte de fermentación colónica. Yo en este caso traté de unificar todos los resultados Por porque supuesto, porque en los aparte una parte ensayos en otro lado, en yo otro lado y allá yo no podía hacer fermentación, no me podía traer, te entonces en entiendo ese caso no. perfecto porque sí sé que es Ujú. difícil a veces hasta incluso para publicar, compatibilizar resultados obtenidos en otro lado de los que obtenés en Sí, tu grupo. sí, sí, sí. Así que nada, no, es como proyección, yo creo que eso, incluso si tenías pensado lo de prebiótico y demás, con la parte Ujú. de Poder fermentación seguir puedes por ahí. ver el efecto de producción de ácidos grasos de cadena corta, todo, un montón de Ujú. cosas más. Bueno, Muy bien, nada, muchas gracias. felicitaciones para las tres. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones y ahora para Gracias. continuar, yo los invito a que no se retiren, pero yo lo voy a retirar a una sala de espera a todo el auditorio y voy a dejar solamente a los jurados, ¿sí? Y Ujú. cuando el jurado lo indique, lo volveremos a llamar, ¿sí? Bueno, Así que muchas de a gracias, poquito, Gustavo. no, por favor, de a poquito voy a ir enviando a sala de espera, lo que no se vayan, pero lo vamos a poner en un momentito. Bueno, muchas gracias. Ya estoy, ya estoy. Para que era más fácil poner todo a sala en espera y ingresar los tres jurados. La próxima voy a aprender. Uy, lo puse a Raúl en sala de espera. Sí, me Perdón, tenés que perdón. sacar a mí. Perdón, Charito, perdón, ya lo vuelvo a Raúl. Perdón, ahí lo traigo a Raúl. Perdón, Gabriel y Karina. Ahí lo traigo ahí ingresa Raúl. Yo ya le envié a Raúl el acta en el cual tendrían que completarlas. Ahí está Raúl. Mil disculpas, Raúl, te mandé a vos afuera. Raúl, te mandé por correo el acta. Acá estoy, no pasa nada, no pasa nada. Era más fácil sacar a todos y después admitir a ustedes Sí, tres, pero está bueno. bien, está bien, está Eh, bien. Raúl, te envié el Acá la acta tengo larga abierta. por mail. Sí, Lo tienen que completar. sí. Yo te paso a vos la posta. Cuando vos me indiques, me llamás, me mostrás que esté todo en orden y después de ahí admitimos al resto de la gente y compartimos la nota final. Dale, la tengo la otra compu a la nota, pero en realidad era completar el tiempo de exposición
¿Querés que lo complete yo? La idea era que lo tenían completo ustedes, si Sí, no, sí, como sí, yo ustedes. lo completé yo cuantifiqué 50 minutos de exposición oral. No sé qué horario de inicio tuvieron a las 10:05. Yo, a ver, yo para mí también es 10:05 y terminó y 52. Por eso, bueno, 52 minutos, no, 45 minutos. No sé los demás jurados Sí, qué yo no tiempo. cuantifiqué el tiempo, la verdad No, que no. pero está bien el tema Yo le del... puse 50 minutos redondeando 50 minutos le después, pongo. y de Sí, preguntas más o menos fueron unos 40 minutos. y aprox, sí. Bien. Yo el acta ahora se la comparto, si querés te la vuelvo a mandar a otro correo, se la mando a Karina o a Gabriela. Por ahí como que sí, puede ser yo, o sea, lo que pensaba, yo la Sí. había completado acá y se la pensaba mandar, o te la mandaba vos de vuelta para que vos se la Claro, pasaras a los jurados. bien, eso. Si vos la Yo la tenés mando en lista, PDF ya firmada, ¿no es cierto? Así. exactamente. Sí, Ok. yo tengo que mandarte la otra también, el acta corta, ¿sí? Ajá. Que tengo que mandarte las dos. Vos si me la enviás, yo se la Ujú. envío después a Gabriela, luego de Gabriela me Así, la envía y dale, yo se la mando a Karina, dale. Karina me la envía y yo después la Hagamos eso. envío a Coso. Dale, ¿Sí? perfecto. Dale, dale. Entonces, ahora te hago hospedar a vos me Bueno, llamás cuando me mandás a cuando mí esté. ahora a sala de espera, cuando vos quieras, me llamás y leemos el acta. Dale, dale, dale.